la palabra de Dios en la cita antes referida. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Comienzo diciéndoles que me parece que el domingo 21 del mes anterior nos quedamos como en el desierto, sin haber entrado a la tierra prometida. Porque en ese momento busqué concientizarnos con las palabras pronunciadas de parte de Dios por el profeta Ageo y su contemporáneo Zacarías, que estuvieron al frente de esa realidad y de esa condición del pueblo, que tuvieron oídos para escuchar el sentir, el deseo de Dios hacia el pueblo y de esa manera transmitir el mensaje que el Señor pusiera en sus labios y corazones. Y busqué entonces concientizar el valor de priorizar, el valor de tener prioridades claras. Y les hice ver, les hice sentir que en nuestro listado de prioridades, quien debe de tener la prioridad número 1 es el Señor. Y todos tenemos esa claridad y esa conciencia. Cuando nosotros vamos a hacer alguna actividad, era muy común antes y lo es ahora más familiar, primero Dios. ¿Se acuerdan? Primero Dios, ¿para dónde va? Primero Dios para tal parte. ¿Qué va a hacer? Primero Dios, voy a hacer tal cosa. Entonces ese principio de primero Dios no nos es a nosotros extraño. Entendemos que primero es Dios. Y eso, primero es Dios, debe de estar expuesto y expresado en cada uno de nuestro hacer. Nosotros no deberíamos de activarnos sin tener en cuenta y en consideración que es primero Él sobre todas las cosas. Y ejemplificábamos el momento en que el Señor le está diciendo al pueblo. Y eso, hermanos, al leerlo así, con claridad, con quietud, con conciencia, nos puede a nosotros también hacer sentir lo que Dios está expresando a su pueblo. Él les dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, y yo tengo aquí en paréntesis, no ustedes, hermanos del templo cristiano, sino los del pueblo de Judá, no ustedes. Este pueblo dice, no ustedes, hermanos, sino los del pueblo de Judá. ¿Qué dijeron los del pueblo de Judá? No ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Reitero, ustedes no han dicho eso. Lo dijeron los de Judá. Pero, si alguno piensa que primero está lo cual situación, entonces permítase escuchar de parte de Dios lo que ya Ageo dice, este pueblo dice. Y en 3 o 4 ocasiones el profeta le dice al pueblo, mediten bien en lo que están haciendo, porque aparte de la expresión, ellos están tan activos y en esa actividad
parece de que Dios se ve como, y no parece, sino Dios se ve como en segundo o en tercer lugar en la escala de sus prioridades. Entonces la lección que debemos de aprender de eso, hermanos, es precisamente que Dios espera y desea que cada uno de nosotros lo tengamos en primer lugar. Para nosotros es conveniente. Dios no va a ser más Dios o menos Dios por no tenerlo en nuestras prioridades como el número uno. No. Él, hermano, sí, siempre será Dios, pero el beneficio de parte de Dios sí vendrá sobre la vida de todo aquel que recuerda y hace suyas las palabras de Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas o las demás cosas os serán añadidas. Ahora bien, el pueblo, estando en la condición que se encontraba allá en la tierra de Babilonia, recibían a veces visitas, como el caso de Nehemías, que dice que lo visitó su medio o su primo, mejor, su primo hermano, Ananí. Y él se interesó y le dice: Ananí, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está todo? Y Ananí empieza a relatarle la condición. Y eso llevó a Nehemías a una tristeza profunda, a un deseo de decirle a Dios: Dios, no puede ser que los escombros estén todavía después de tanto tiempo adornando las calles de la ciudad. No podemos identificar la casa de nuestros padres. No podemos ver el esplendor de la ciudad y la majestuosidad que tenía el santuario, el templo que se edificó para ti. Todo está bajo escombros. Y ahí están enumerando la realidad y la condición. Entonces, cuando esto lo escuchaban, ellos decían: un día vamos a regresar a nuestra casa, a la casa de nuestros padres, y lo primero que vamos a hacer es reconstruir el templo. Porque ellos tenían conciencia, escúchenlo por favor. El templo para ellos significaba, simbolizaba, representaba la mismísima presencia de Dios entre ellos. Y esto no se dice para tener idolatría del santuario. Si en algún momento ellos cayeron en eso de la idolatría, entonces ese es otro asunto. Pero veámoslo desde el punto en que Dios había dicho: y mi presencia estará en ese lugar. Y ellos podían en momentos recordar cuando la nube de la presencia de Dios reposaba sobre el santuario, y esto venía entonces a ser una realidad de que la presencia de Dios estaba entre ellos. Si el templo está levantado, si el templo está edificado, si el templo está cumpliendo con todas las responsabilidades impuestas de parte de Dios, la presencia del Señor estaba en medio de ellos. Entonces esta añoranza los lleva a hacer una propuesta en la tierra de Babilonia: cuando regresemos, lo primero que vamos a hacer es reconstruir el templo. Buena intención, buen propósito. Salieron el primer grupo. Ciro les dio muchas cosas para que ellos pudieran ir a edificar el templo. Y Ciro les dijo: vayan y levanten, reconstruyan el templo de Dios. Es lo que les dijo Ciro. Entonces ellos llevaban, aparte de la pasión por la casa de Dios, la encomienda del rey y la ayuda que el mismo rey les estaba otorgando para ello. Pienso que cuando llegaron, empezaron a laborar con entusiasmo. Pero ellos sabían que todavía residían personas en ese lugar que no comulgaban con este pensamiento de que la tierra o los habitantes de Judá eran los hijos de Dios y que Dios los honraba
y que Dios estaba de su parte. Ellos tenían enemistad en ese sentido. Entonces empezaron a construir, pero aparecieron los que se opusieron. Y como ellos estaban tan familiarizados con la zona, tenían a tantas personas a su alrededor, y esto implicó o complicó mejor el que ellos tuvieran la libertad para construir la casa. Se opusieron. Usted puede, después que llegue a casa, leer de Esdras capítulo 4, y ahí usted se va a dar cuenta con nombre y apellido de algunos que empezaron a hacer la parte difícil para que estos no construyeran, para que ellos detuvieran la construcción. Entonces, al ver que no existía todo lo conveniente para hacerlo, se dedicaron y se ocuparon de la agricultura y se ocuparon de construir sus casas. Estas dos cosas señaladas no estaban mal, porque tenían que construir sus casas, levantar sus casas para vivir, y tenían que cultivar la tierra para poder obtener el alimento. Pero estas dos acciones, una se podría decir que estaba en la disposición de ellos, como era tomar un ladrillo, pegarlo, pegar otro y pegar otro, que estaba en la facultad de ellos. Y lo otro, en parte, la facultad de sembrar, pero no de producir cosecha. Podían sembrar, pero no tenían una garantía de cuánto ellos iban a cosechar. Y ahí estuvo un poco el problema. Invirtieron en sus construcciones esperando obtener ganancias de las cosechas, y las cosechas no estaban muy bien. Entonces viene el Señor y les dice: siembran mucho y cosechan poco. Vuestro jornal lo ponen en sacos rotos. Les dije en el segundo servicio de ese domingo de que tomara una aguja capotera. ¿Recuerdan esas agujas, verdad, que le llamaban agujas capoteras? Con ese hilo de ¿cómo se llama? De mezcla, mezcal. ¿Ya? Entonces, para que usted, porque yo vi muchas veces, cosiendo esos sacos, por eso lo estoy mencionando, con esas agujas así, y entonces cosiendo. Entonces dije que tomáramos la aguja capotera para poder cerrar ese saco roto, para que cuando se ponga el producto, lo que sea, no se vaya de paso. Eso era lo que les estaba sucediendo, y es el ejemplo que el Señor les está poniendo en ese caso. Entonces empezó, aparte del desánimo otorgado por los enemigos, la falta de liquidez, la falta de tiempo para poder construir el santuario. Y acuérdense ustedes, hermanos, que muchos de ellos vieron ese templo en su hermosura. En los primeros años de su vida vieron ese templo hermoso. Entonces ellos tenían una añoranza de que ese templo no podía ser inferior al que sus ojos habían visto. Eran unos jovencitos cuando salieron de esa tierra. Ahora ya vienen con más de 70 años. Y entonces ellos están viendo que hay un desafío por delante, y es asemejar la construcción de ese templo con el anterior, el que había sido destruido. Pero paso a paso, ese sentir fue decayendo, paso a paso. El ambiente era hostil. Las condiciones para poder ir a trabajar no estaban dadas. ¿Por qué? Porque no tenían pensión o porque no tenían los recursos enviados por el Estado, sino que ellos tenían que buscar trabajo, poder trabajar y poder cultivar para obtener el sustento. Y el sustento era tan poco como para decir: aquí está, le voy a pagar el día para que vaya usted a trabajar en la construcción. Todos esos elementos podían ser válidos, pero perdieron interés. Una cosa es, bueno, si el Señor está de acuerdo que se construya el templo, que mate a estos opositores. Podían orar así. Pero como
allí están, nos hacen la vida difícil. Nosotros somos, no sé si necios o qué, o no entendemos la realidad que se vive, que estamos nosotros haciendo un esfuerzo porque esto resurja, esta parte espiritual. Quiero decirle, hermanos, que los únicos que podían tener interés en atraer la gracia, la bondad y la presencia de Dios de nuevo a sus vidas eran ellos, porque los demás no conocían al Dios de los padres de ellos. Ellos eran los que tenían que levantar su cabeza y decir: nosotros nos volvemos a Dios y vamos a restaurar el culto para Dios, para que los extraños conozcan y sepan que Dios sigue sentado en su trono alto y sublime, y que nosotros somos testimonio vívido de que Dios existe, porque somos su pueblo y Él nos ha acompañado hasta este día. Eso podían haber dicho. Pero de esta lección, hermanos, cada uno debemos de comprender que si menguamos nuestra pasión por las cosas de Dios, el mundo está tan acelerado para ver cómo nos disminuye y cómo nos hace ver mal ante el resto. Hace tiempo yo escuchaba: si ustedes los evangélicos son los que tienen la verdad, ¿por qué son tan pocos? Eso lo escuchaba, no sé si usted lo escuchó alguna vez. Si ustedes tienen la verdad, ¿por qué son tan pocos? ¿Por qué la gente no corre a ustedes si tienen la verdad? Entonces, un grupo reducido viene a ser sinónimo de no veracidad, según ese concepto. Pero donde están las mayorías o donde están las multitudes, la gente está allí porque hay razón para estar, porque es bueno estar, porque es prestigio estar, porque no sé cuántas otras cosas. Y el otro problema es que la iglesia solo son prohibiciones y en el mundo nada se prohíbe. Y en el mundo nada se prohíbe. En la iglesia solo son prohibiciones. No haga esto, no haga esto. Por eso es que son tan pocos. Pero la respuesta bíblica es: muchos son los que caminan por el camino ancho que lleva a perdición, y pocos son los que caminan por este camino estrecho que lleva a la vida eterna. No estoy hablando con esto que nos conformemos y digamos nosotros somos de los pocos, porque en Jesús hay una visión, y la visión es llevar muchos hijos a la gloria. Esa es la visión de Jesús. Ahora nosotros podemos medirnos o nos pueden medir, pero le tengo buenas noticias, hermanos. Desde la resurrección de Jesús hasta este día son multitudes las que están ya en la presencia del Señor, que pasaron por la puerta que Jesús, que redimieron sus pecados en la sangre que derramó Jesús. Ahora estamos nosotros acá como embajadores. Tomemos posición, somos embajadores y tenemos, hermanos, que levantar el estandarte de la fe y no disminuirnos porque el mundo nos vea o nos ve como disminuidos. Quiero decirles que el que está con usted y conmigo no está con ellos en el sentido descriptivo de la Biblia hacia nosotros. Tomemos ánimo, tomemos fuerzas y hagamos la operatividad de Dios en su nombre, porque Él está con nosotros. Ahora, hemos de entender que es necesario volver a valorar qué son nuestras prioridades. Eso es muy bueno. Usted oye que estamos en una actividad, estamos otra. No le puedo pedir perdón por las programaciones, pero nuestra responsabilidad es como la de la cocinera en la casa. ¿Qué hace la cocinera? Prepara la comida. La sirve también. Y levanta los platos también. Y los lava también. Entonces se oye una voz que dice: van a comer.
y no corren, o no corremos a veces. ¡Ay, guardámela! No nos dignamos de bajar si es que vive en segunda planta. No nos dignamos de salir de la habitación para atender el esfuerzo, la responsabilidad de la cocina. Cuando ya pasó la hora de comer, vamos a aparecer. Y queremos que esté calentado eso, que esté, no hirviendo, pero verdad que quiero decirles que nuestro deber es ofrecer la mesa. No es ignorando que usted es una persona ocupada. Le felicito por ser una persona ocupada. Le felicito porque usted madruga para enfrentarse a sus responsabilidades. Hermano, esa es la gente que Dios estima y valora, la gente responsable, la gente laboriosa, la gente que no está dependiendo que si necesita caminar o debe caminar, que alguien venga y lo empuje. No, ya está levantado y ahí va caminando, y ahí va caminando, y ahí va caminando. Entonces, si le decimos viene Impacto Maravilla, ¿de dónde se sacan tantas cosas? Ahora hablan de fe y fuego, ¿y eso qué es? Para que usted lo entienda, venga Impacto Maravilla, pues, para entender qué es fe y fuego. Si no viene, ¿qué lo va a entender? Se habló ahí del presupuesto familiar. A mí que no me anden haciendo cuentas, pastor. Mire, yo funciono así. Un cuadernito tengo y ahí anoto lo que voy. Si un sorbete fui a comprar, ahí lo anoto. Y yo no necesito fórmulas ni formas. Hermano, nuestra responsabilidad, en ese caso, para mayores, quizás ya no funcione, pero hay algunos de ustedes que no saben cómo empezar el presupuesto de familia. Entonces aprovechemos a los hermanos que tienen experiencia y nos quieren instruir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No quiero afectarle su tiempo, pero quiero ofrecerle todo eso que se relaciona a la presencia de Dios en todo su hacer, en todo nuestro hacer, en lo que representamos y en lo que hacemos. Todo está en ese marco espiritual. Entonces les dije que me pareció que quedábamos como en un desierto sin entrar a la tierra prometida. Pues quiero ofrecerles un punto que representa para mí el ingreso a la tierra prometida. Y está en las palabras siguientes, con una promesa de parte de Dios: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Vea usted que estas palabras vienen después de haberle hecho la observación, de haberles indicado su condición, de haberles dicho esto no está bien, de haberles dicho cambien de propósito, cambien de mentalidad, prioricen. Después que él vio que en el corazón de ellos había un cambio, porque el cambio nace en el corazón y quien mide ese cambio es Dios, que lo escudriña todo. No es algo externo, es algo que comienza dentro de nuestro interior, nuestro corazón, y Dios, que conoce nuestras intenciones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos. Entonces, cuando Él ve que hay una inclinación a su invitación, a su señalamiento, entonces suelta su palabra. Entonces hace un compromiso, ya sea este recordatorio o algo fresco para el momento. En este caso, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Quién no es impactado con palabras como estas en su vida? ¿Quién no refiere palabras como estas en momentos? ¿Quién no acude a esto cuando las cosas no pintan bien? Cuando le dicen que esto va de mal en peor. ¿Quién no acude a estas palabras y las hace muy suyas? A veces sin entender el contexto de la promesa. A veces sin entender de dónde es que Dios saca o por qué una promesa como esta. Lo valioso del punto es que el pueblo entendió lo que Dios les dijo.
El pueblo comprendió lo que Dios les está diciendo. Después de 22 días de haber escuchado 4 sermones, porque escucharon 4 sermones, una serie de 4 mensajes que dio Ageo. Y en el día 22, significando que habían pasado 22 días de este mensaje, y ellos tomaron la actitud correcta. Comenzaron a trabajar en la construcción del templo. ¿Han abandonado sus asuntos familiares? No. ¿Han abandonado la construcción? No. Al contrario, están animados, están con fuerza para hacerlo. Todo están realizándolo. Ellos escucharon el mensaje y optaron por atenderlo. Yo tengo aquí una reflexión. Aquí sí para todos. No sé cuántos mensajes ha escuchado sin tomar la decisión de operar en lo deseado por el Señor en su vida y en su obra. No sé cuánto. No sé cuántos mensajes nos movieron. No sé cuántos mensajes nos llevaron a decir, perdóname, Señor. No sé cuántos mensajes nos llevaron para decir, Señor, me arrepiento, porque en mi mente y en mi alma no estaba esto contra ti, pero no tuve fuerza, me debilité, frecuenté espacios y lugares que sé que no tenía que frecuentar después de haber entregado mi vida a ti, Señor. Volví a fallarte, Señor. Anoche me propuse diciendo, Señor, yo no te voy a fallar más, pero al no más levantarme te fallé, Señor. Pero ¿qué es el que nos lleva a pensar cuál es nuestro estado presente delante del Señor? Es el Espíritu Santo, es su palabra y un mensaje que nos puede traer el recordatorio de que sin santidad nadie verá al Señor. De que nosotros no estamos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar al que está sentado en su trono alto y sublime. Que nuestro respirar es Él. Él es nuestro respirar. La razón de nuestra vida está en Él. A Él nos debemos. Y meditemos cómo está nuestro andar delante del Señor. ¿Dónde está nuestra falta? ¿Dónde está nuestra falla? Y le voy a decir algo. No mire a los que fallan para justificar su falla. No mire a los que fallamos para justificar lo suyo, porque lo escuchamos. ¿Y quién no falla, pastor? No esté observando a los que fallan para justificar su falla. Mire al santo, mira al inmaculado, mire al que es sin pecado, y esa debe ser nuestra inspiración para vivir la vida que a Dios le agrada. No sé cuántos mensajes hemos escuchado y no sé a cuántos hemos atendido, pero de lo que estoy seguro, que de ese mensaje atendido, cosas hermosas vinieron sobre nuestra vida. Posiblemente no las hemos magnificado en medio de todo, pero si somos justos delante del Señor, le decimos, Señor, solo tú me podrías haber sorprendido con eso. Señor, yo no lo esperaba. ¿Y de qué manera tú lo permitiste? Y empezamos a alabar a Dios. ¿Qué es lo que implica esto? Es su presencia en nuestra vida. Y escuchen lo siguiente. La promesa de su presencia para los de fe es una garantía para cualquier emprendimiento. La promesa de su presencia para los de fe es una garantía en cualquier emprendimiento. ¿Tiene planes usted de comenzar algo? Póngalo a los pies de Jesús. ¿Tiene usted la capacidad para emprenderlo? Ponga esa capacidad para que sea más suficiente delante del Señor. Porque Él, a través de Moisés, nos brinda un ejemplo extraordinario. Moisés tiene un emprendimiento, una empresa pero sumamente extrema. Y en un momento le dice Moisés al Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí.
Él tenía certeza que había un reto por delante. Era un reto que no podían enfrentar solos. Ellos querían, deseaban la presencia de Dios para dar el siguiente paso o los siguientes pasos que tenían que dar. Lo importante de este caso es que usted y yo le podamos decir, como Moisés al Señor: Señor, necesito tu presencia. Señor, en esta condición en la que estoy, necesito tu presencia. Tengo que enfrentar esta situación, tengo que enfrentar esta condición, necesito tu presencia. Vamos a parecer, hermanos, como insuficientes para muchos, incompetentes, porque siempre estamos buscando la ayuda de Dios. Hermano, benditos los que esperan en Jehová, benditos los que confían en Jehová. Cada acción que usted y yo vamos a tomar, cada emprendimiento, busquemos el rostro de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Aquí vemos una petición, pero aquí vemos una promesa. A Josué de manera directa le hizo la promesa a fin de enfrentar adecuadamente a los que poseían la tierra que iba a conquistar. Siempre me han inspirado esas palabras de Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Yo no sé si a usted le inspiran esas palabras. Pregúntese y busque la respuesta en su conocimiento o en la Biblia. ¿Cómo estuvo Dios con Moisés? Ay, Señor, ¿cómo estuvo Dios con Moisés? Para iniciar, en el día de su alumbramiento o de su parto, como se dice comúnmente, le envió a una matrona considerada. No temió al rey, no temió a la amenaza, a la disposición del rey cuando vio a este muchacho. Nosotros le ponemos figura para entender por qué esta señora lo guardó. Es que era blanco. Yo no sé si era blanco, pero bien. Era ojos azules. Era hermoso el niño. Ahí le ponemos, pero creo que sí, dice que es hermoso. Pero el punto es, hermano, hallar gracia. Hallar gracia. No, dijo, no lo voy a hacer como estuve con Moisés. Desde el inicio hasta el último momento, cuando Satanás vino a pelear por el cuerpo de Moisés, allí estaba Dios con Moisés. 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 Entonces, Josué conoce la historia. Josué conoce todo y empieza él a tomar ánimo, entusiasmo y dice: gracias, Señor, yo sé cómo estuviste con Moisés y creo que estarás también conmigo. Ay, Señor. Pero algo más. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Lo verán, lo verán, lo verán, lo verán, lo verán, lo verán, porque yo comenzaré a engrandecerte. Lo verán, así como estuve con Moisés. Entonces, hermanos, tome las palabras de Ageo, meditad sobre vuestros caminos. Y tomando las palabras de Zacarías, y volveos a Jehová, y Él se volverá a vosotros. Y si Él está de nuestro lado, avancemos en esta vida hasta la venida del Señor. No claudique en su fe, hermano. No mida a Dios por la condición por la que hoy pueda estar pasando.
Levantémonos y démosle gracias a Dios porque su misericordia sigue con nosotros. Y parte de la misericordia es tenernos con vida y tenernos de pie a esta hora. Y lo demás está bajo su control. El paso que estamos para dar, debemos de estar seguros que vamos tomados de la mano de Dios. Y si vamos tomados de la mano de Dios, no nos perderemos. Vamos a tener victoria, aunque los ojos de otros y los nuestros nos vean como en una situación diferente. Usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero hagamos lo que hizo el pueblo. Atendió el mensaje, se dispuso a ser diferente y le dio el primer lugar al Señor, y lo demás viene por añadidura. Oremos. Al Señor, yo quiero ver a mis hermanos ya fuera de ese desierto como ilustré. Y quiero verlos, Señor, ya disfrutando y gozando de esta promesa de tu presencia. ¿A qué van a renunciar o han renunciado? ¿Qué van a dejar o han dejado? Al oír tu sentir, al oír tu voz, al saber que tú tienes planes de paz, planes de bien para cada uno. Y al tomar la decisión de amarte, al tomar la decisión de seguirte, al tomar la decisión de obedecerte y al tomar la decisión de trabajar por tu obra, que esta promesa para todo momento y circunstancia pueda demostrarse, pueda descender las palabras: yo estoy contigo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo a esta hora, en nombre de la iglesia, abrazo esta promesa y la hacemos nuestra y encomendamos nuestros días venideros en tus manos, Señor. Aquel hacer lo ponemos a tus pies. El resultado de ese hacer está en ti, Señor. Que no haga falta nada en la casa de mis hermanos. Que ese saco roto no esté roto, sino que albergue la cosecha y coma del bien que Jehová envía, del bien que Jehová pone a su disposición. Padre, bendice a tu pueblo a esta hora. Si hay deseos y si clasifican en tu bondad, concédele los deseos. Aún dijiste a través del salmista: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.